Entonces, vamos a mirar lo que es el estado. Como un poquito mejor, que es que estoy bastante como... Vamos a explorar lo que es el estado estable en corriente directa. Entonces, ¿alguien se acuerda por qué se caracteriza la corriente directa? Porque es constante, pues. Porque es constante. Si la corriente directa es constante, eso es correcto. Entonces, vamos a explorar, por ejemplo, qué pasa si yo, por ejemplo, le conecto una fuente de constante, por ejemplo, más o menos, digamos, 12 voltios, y conectamos acá un capacitor por ejemplo, un microfaradio. Y me interesa conocer el voltaje acá. Perdón, el voltaje lo conocemos. Nos interesa conocer la corriente que está fluyendo por ese capacitor. Tenemos ese circuito. Entonces, para averiguar la corriente acá, decimos que es igual, la corriente es la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces decimos corriente es igual a un microfaradio, 1 por 10 a la menos 6, por la derivada de 12, ¿cierto? Respecto al tiempo. Ahora, ¿cuánto sería la derivada de 12? 0. 0. 0 es una constante. Entonces, y esto va a pasar con cualquier fuente en DC. Si nosotros miramos la fuente de C es constante y derivamos una constante, siempre nos va a dar esta derivada 0. O sea que 0 por cualquier número de capacitancia, o sea, no me va a importar el número, la capacitancia, al final la corriente siempre va a ser 0 amperios. Y esto es lo que va a pasar siempre cuando conectemos capacitores en estado estable en DC, ¿sí? Entonces, cuando tengamos capacitores en estado estable en DC, vamos a coger ese capacitor y lo vamos a reemplazar por un elemento por cuya corriente siempre va a ser 0. ¿Y cuál sería ese elemento? ¿Alguien se acuerda en qué elemento siempre había una corriente 0? ¿O por dónde no fluye corriente en un circuito? Circuito abierto. Pues circuito abierto, eso es correcto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar que si tenemos un capacitor en corriente directa, en estado estable este capacitor se me comporta como un circuito abierto, por él no fluye corriente. Ahora miremos, por ejemplo, el caso del inductor. Pero el análisis del inductor lo voy a hacer con una fuente de corriente. ¿Sí? También, por ejemplo, acá le conecto cualquier fuente, por ejemplo, digamos 2 amperios. Y acá le conecto un inductor de cualquier valor, por ejemplo, digamos 1 milihenrio. Y me interesa casi saber cuánto voltaje hay, porque en ese circuito sé la corriente. Entonces, si me interesa saber cuánto voltaje hay, la ecuación que aplico es esta. Voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y va a pasar lo mismo que en este caso. Acá cuando reemplace la corriente, que termina siendo una constante, si derivo esa constante me va a dar 0. Por lo tanto, el voltaje acá, en este inductor, me va a dar 0 voltios. Entonces, siempre vamos a mirar que en estado estable, en un inductor, el voltaje siempre va a ser 0. ¿Listo? Entonces, podemos decir que
este inductor lo podemos reemplazar por qué elemento. ¿Por qué elemento siempre medíamos que la corriente era 0 y había corriente? Cortocircuito. Por un cortocircuito, eso es correcto. Entonces vamos a reemplazarlo por un cortocircuito. Y eso es lo que vamos a hacer para cuando estemos analizando en DC. Esto es estado estable en DC. En base a eso, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, de que tengamos un circuito en estado estable en DC con fuentes de corriente constante y vamos a calcular, por ejemplo, voltajes y corrientes. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Listo? Entonces, ejemplo, calcular o hallar, calcular voltajes y corrientes en los inductores y capacitores en el siguiente circuito. Bueno, entonces ya les dibujo el circuito. Coloquemos acá una fuente. Coloquemos acá un amperio. 10 ohmios. Coloquemos acá 50 voltios. No estoy colocando como los inductores, ¿no? Coloquemos acá un inductor. Coloquemos que es de 1 milihenry. Coloquemos esta resistencia que de 20 ohmios. Coloquemos acá un inductor. Acá coloquemos un capacitor. $20 voltios. Bueno, entonces nos están pidiendo este ejercicio. Bueno, este ejercicio nos piden calcular voltajes y corrientes en los inductores y en los capacitores. Si vemos, hay 2 inductores y hay un capacitor, entonces tendríamos que calcular 3 corrientes y 3 voltajes. Pero, bueno, la acotación que nos hace este circuito es que estamos trabajando en estado estable. Cuando nos hablen de estado estable, nos están diciendo que es un tiempo mucho mayor que 0, o sea, no incluimos el transitorio. Si incluyéramos el transitorio acá, tendríamos que formular o mirar que este circuito se comporta o se modela mediante una ecuación diferencial de tercer orden. Eso lo veremos más adelante, pero por el momento nos interesa saber solamente ya el estado estable, ya cuando el circuito se ha estabilizado. Bueno, lo primero que vamos a mirar es que si está estable el inductor, los inductores van a ser cortos, entonces el voltaje en los inductores va a ser 0, entonces el inductor no tiene voltaje, pero sí va a tener corriente. Entonces, como no nos dieron la polaridad de la corriente, pues cuando usted no dan la polaridad de la corriente, usted las tienen que asumir. Entonces, para este ejercicio la voy a asumir así, esta corriente, bajando, y voy a decir que esa es la corriente del inductor 1
Y la corriente del inductor 2, ¿cómo la asumimos? ¿De izquierda a derecha o derecha a izquierda? ¿Cómo quieren que la asumamos? Derecha a izquierda. Derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, y L2, ese sería. Ahora, el voltaje en el capacitor, bueno, coloquémosle acá una polaridad. BC. Estos son lo que nos va a interesar. Ya la mitad del ejercicio es sacar esto de acuerdo a estas deducciones que hicimos acá, que decir que voltaje en el inductor 1, al decir que es estado estable, estamos diciendo voltaje en el inductor 1 igual a 0 voltios. Voltaje en el inductor 2 es igual a 0 voltios. Y corriente en el capacitor es igual a 0 amperios. Y si miramos, esta es la mitad de las respuestas, o sea, ya va la mitad del ejercicio. Esto es estado estable. Entonces, bueno, como ya sabemos esto, por definición, entonces vamos a dibujar el circuito como me queda, o sea, cómo me queda este circuito. Pero ahora creo que voy a correr acá. Bueno, este es el circuito en estado estable. Ya, entonces me queda acá la fuente de corriente, 1 amperio. Acá está resistencia de 10 ohmios. Bueno, acá está fuente de tensión de 50 voltios. Acá, ahí es donde está el inductor, se me va en corto y acá me queda esta resistencia. Listo. Y acá es un circuito abierto. Bueno, este es el circuito que me queda ya en estado estable. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar el circuito. Vamos a hacer una simplificación del circuito. ¿Cómo hacemos la simplificación del circuito? Vamos a mirar si hay alguna resistencia que me haya quedado en corto, que generalmente esto ocurre cuando hay resistencias en paralelo con los inductores, o voy a mirar si hay alguna rama del circuito que me haya quedado a circuito abierto. De este circuito, ¿qué podría reemplazar de acuerdo a lo que les dije? ¿Qué podría quitar, mejor dicho? La resistencia que está al lado de La resistencia y del circuito abierto. la fuente, ¿no? Exactamente. Esta resistencia de 30, ¿cierto? Está circuito abierto y esta resistencia y esta fuente de 20 voltios, pues toda esta rama está en serie con ese circuito abierto, entonces toda esa rama la puedo quitar. Entonces, simplificando el circuito me está quedando algo así. 1 amperio. Acá una sola resistencia. 10 ohmios. Y acá mi fuente de tensión. Bueno, ya tengo eso ahí. Entonces, ya he simplificado el circuito, entonces acá lo vamos a analizar, lo vamos a analizar ya sea por nodos o por mallas este circuito.
Voy a empezarlo analizando por mallas y ahorita lo analizo por nodos. ¿Listo? Entonces, si lo analizo por mallas, vemos de que acá hay 2 mallitas y 1 y 2. ¿Listo? Entonces, analizando este circuito, por ejemplo, nos damos cuenta que la malla 1, ¿puedo hacerle BK o no puedo hacerle BK? Ahí. Pues la malla 1 tendría el valor de 1 amperio, ¿no? Exactamente. La malla 1 es una malla directa, tomaría el valor de la fuente de corriente, 1 amperio, va en el mismo sentido. Y en la malla 2, pues si hago una LBK normal, entonces hago el recorrido menos 50 más 10 que multiplica a I2, estoy en la malla 2, menos I1, entonces I1 vale 1 amperio menos 1. Espera, ahí corro acá el tablero. Menos 1, sigo recorriéndolo, más 20 y 1. Y esto igualado a 0. Dado esto, rompo paréntesis y bueno, esto me queda más 10 y 2 menos 10 más 20. Esto es I2, ¿no? Más 22. Listo, entonces vamos a sumar los términos. Entonces esto me queda 32. Bueno, menos 50 menos 10, eso es menos 60 igual a 0. Paso el 60 al otro lado, está negativo, pasa positivo, y este 30 que estaba multiplicando pasa a dividir. 60 dividido entre 30, ¿cuánto me da? 2, profe. 2 amperios, listo. Entonces, acá ya resolví el circuito simplificado. Entonces, bueno, me voy a regresar ya al circuito normal, al circuito que no estaba simplificado, y vamos a mirar qué no era lo que nos estaban pidiendo, o sea, qué nos falta. Entonces, ya acá lo tengo simplificado, y si miramos, lo que nos estaban pidiendo era una corriente por acá, ¿cierto? Y esta otra corriente, creo que la definí bajando, si no estoy mal. Listo, entonces prácticamente las corrientes que me están preguntando es esta. Esta es IL2 y esta es IL1. ¿Listo? Pregunta, ¿en qué malla está IL1? ¿En qué malla está IL1? En la 2, ¿no? En la 2, ¿cierto? Entonces, ahí lo que decimos, y vemos que también IL1 va en el mismo sentido, o sea que la corriente en el inductor 1, ¿a qué sería igual? 2 amperios. Hay 2 que serían 2 amperios, eso es correcto. Y miramos que la corriente en el inductor 2, así como tomamos la polaridad, está en la malla 2, pero la estamos midiendo en sentido contrario. Entonces sería menos I2, o sea que eso sería igual a menos 2 amperios. Si yo, por ejemplo, esta corriente del inductor 2 la fuera medido en sentido contrario, pues me marcaba 2 amperios. Ya he hallado lo que son las corrientes de los inductores. Solamente me faltaría hallar el voltaje en el capacitor. Entonces, si resolví el circuito por mallas y me están pidiendo el voltaje en el capacitor, que es este voltaje acá, creo que así marqué la polaridad, ¿sí? Sí. Entonces, lo que yo voy a hacer es una LBK. Entonces, voy a hacer una LBK acá. Correcto. Vamos a hacer una LBK para hallar el voltaje en el capacitor. Para hacer esa LBK, definimos la polaridad como queremos. Entonces, acá la definimos, yo la voy a definir en sentido horario. Entonces, ¿qué significa? Que yo me voy a parar acá en la malla en cualquier punto. Por ejemplo, me paro acá en este punto y voy a empezarlo a recorrer en sentido horario, o sea que me voy a empezar a mover así. ¿Listo?
Y tengo que mirar los voltajes de los elementos que me encuentren en el camino. Entonces, el voltaje del capacitor, esta resistencia, el voltaje de esta fuente de tensión y el voltaje de esta resistencia. Entonces, me empiezo a caminar acá. Entonces, si me empiezo a caminar acá, por acá, el voltaje del capacitor, ¿por dónde lo toca? ¿Por el positivo o por el negativo? Caminando así. Positivo. Por el positivo. Entonces anotamos eso, más BC. Sigo caminando acá y me encuentro con esta resistencia. Y si me encuentro con esa resistencia, digo, más, aplico ley de Ohm. Siempre voy a decir más la resistencia por las corrientes que estén pasando por acá. Resulta que nosotros abrimos esto. Abrimos porque dijimos que la corriente era 0. Entonces, toda esta corriente que está pasando por toda esta rama la quitamos porque ya sabemos que la corriente era 0. Entonces, ¿cuánta corriente está pasando por acá, por esta resistencia? 0. ¿Listo? Entonces, por eso fue que la pudimos quitar. Entonces, decimos más 30 por 0, que eso al final me va a dar 0. O sea, esa resistencia no me hace mayor cosa ahí en ese circuito. Sigo caminando y me encuentro esta fuente de tensión. Si me encuentro esta fuente de tensión, me la encuentro ¿por qué terminal? ¿Por el positivo o por el negativo? Positivo. Por el positivo. Entonces, anoto ese terminal, más 20. Y sigo caminando. Cruzo acá. Y me encuentro esta resistencia de 20. Entonces digo, más 20 y miro qué corrientes están pasando por ahí. Entonces, si me devuelvo a este circuito simplificado por esa resistencia de 20 ohmios, ¿qué corriente está pasando? ¿Lo de 1 amperio? No. 2 Entonces, en la malla 2. Está en la malla 2. ¿Sí? Pero, mira una cosa. La corriente que hallamos es esta I2, que la hallamos en sentido horario, la hallamos así, conocemos la I2. O sea, la corriente que hallamos nos dio 2 amperios positivo, pero es una corriente que va así, fin y fin. Entonces, ¿cambiaría el signo, profe? Okay. Cambiaría de signo porque va en sentido contrario. Mire, esta corriente va bajando y yo estoy recorriéndolo subiendo, entonces sería por menos I2. Y llegué al punto de partida y ahí lo igualo a 0. Ya con esto, simplemente opero. Acá digo BC más 0, más 20, 20 por menos 2, eso da menos 40, ¿cierto? Igual a 0. Entonces, 20 menos 40, eso da menos 20. O sea que el voltaje en el capacitor termina siendo 20 voltios. Creo que para este ejemplo, no sé, elegí como valores aleatorios como muy redonditos. Ya ahorita hacemos otro ejercicio en los que esto no sea tan redondito. Y ese sería el procedimiento que utilizaríamos para resolver circuitos en estado estable. ¿De esto hay alguna pregunta? Profe, ¿será que puede rodar más para la izquierda? Que estaba aquí viendo una cosa. ¿Dónde está el cuadro rojo? Ahí, profe. ¿Listo? ¿No hay preguntas? Vale. Entonces ahora voy a mostrarles cuál sería el procedimiento si lo resolvemos por nodos, este circuito. Entonces, si lo resolvemos por nodos, pues podemos tomar, por ejemplo, la Tierra, digamos, no sé, ¿dónde lo podemos tomar?
La podemos tomar acá, ¿cierto? Entonces, si la tomamos acá, ¿cuántos nodos nos quedan? Me queda este nodo 1 y este nodo 2, ¿cierto? ¿Listo? Nodo 1 y nodo 2. En el nodo 1, ¿puedo hacer LSK o no puedo hacer LSK? Sí. ¿Puedo hacer LSK o no puedo hacer LSK? El nodo 1 sería 50 voltios, profe. Sí, profe. El nodo 1 no puedo hacer LSK, digo que el nodo 1 vale 50 voltios, es un nodo directo, digo B1 vale 50 voltios. Y en el nodo 2 si hago un nodo normalito, ¿cierto? Entonces nodo 2. Entonces para el nodo 2 miro qué corrientes, por ejemplo, salen. Entonces puedo sacar esta corriente, B2 menos B1, o sea, B2, pero B1 ya sé que vale 50, B2 menos 50 sobre 10. Esto más acá, B2 menos 0 sobre 20. Y miro que esta fuente de corriente de 1 amperio es algo que está entrando, entonces eso sería igual a 1. Y ahí ya saqué la ecuación del nodo. Por ejemplo, multiplico acá todo por una constante para eliminar los denominadores, entonces multiplico todo por 20. Entonces, al hacer eso, esto me queda 20 dividido entre 10, ¿cuánto me da? 2, ¿cierto? 2, B2 menos 50, 20 dividido entre 20 me da 1, o sea que esto sería más B2, y 20 por 10, eso me da 20. Listo, entonces rompo acá paréntesis, 2B2 menos 100 más B2 igual a 20. Listo, entonces sumo términos semejantes, estos 3B2, y este sería 20, y este 100 que estaba restando pasa acá a sumar, a 100. Entonces el B2 me da que es igual a 120 dividido entre 3. 120 dividido entre 3, eso es 40, ¿cierto? 40 voltios. Ya con ese voltaje nodal, o sea, ya puedo empezar a averiguar las corrientes de los inductores y el voltaje en el capacitor. Entonces, para hallar la corriente del inductor, veamos una cosa. Por ejemplo, esta sería la corriente de acá. La corriente I1 es la corriente que parte del nodo 2 y llega a tierra. O sea que, ¿cómo me queda esa corriente del inductor 1? ¿Alguien me puede colaborar? ¿Cómo me quedaría esa corriente del inductor 1? 40 sobre 20, profe. 40 sobre 20, ¿cierto? Corriente del inductor 1, que sería B1 menos 0, ¿sí? Perdón, B2. B2 menos 0 sobre 20, o sea, sería 40 sobre 20, que termina siendo 2 amperios. Vamos a mirar la corriente del inductor 2. La corriente del inductor 2, mire, va a ser una corriente que parte del nodo 1, ¿cierto? Y tiene que llegar, bueno, ahí no puedo hacer una relación de nodos porque no hay resistencia, ¿no? Acá podemos decir que, mire, como la corriente del inductor 1 está en serie, acá con esta fuente de tensión, serían la misma corriente, pero en sentido negado, ¿no? O sea, la corriente del inductor 1 sería menos corriente del inductor, la corriente del inductor 2 sería menos la corriente del inductor 1, que sería igual a menos 2 amperios. De esa manera se puede sacar. La otra es hacer una LSK. Una LSK en este nodo, o sea, tendría que averiguar la corriente acá y la corriente acá, pero bueno, ya que sabemos de que eso está en serie, pues nos ahorramos como
cómo hacer esa LSK. Ahora, nos vamos a mirar cómo vamos a calcular el voltaje en el capacitor. Para hallar el voltaje en el capacitor, fijémonos una cosa. Nosotros, en este circuito como tal, tomamos la tierra acá abajo, en esta parte, en todo este nodo. Todo este nodo es el voltaje en el capacitor, ¿cierto? Entonces, para hallar el voltaje en el capacitor deberíamos saber qué voltajes hay acá respecto a tierra, ¿cierto? Entonces, este voltaje acá, lo puedo señalar, por ejemplo, con azul. Este voltaje que es acá respecto a tierra es el voltaje 2. O sea que sé cuánto voltaje hay ahí en este terminal más. Pero en este terminal menos no sé cuánto voltaje hay ahí. Entonces necesito saber cuánto voltaje hay ahí respecto a tierra. Y si esto podríamos llamarlo nodo 3. Ahora, ese V3, si lo miramos acá, sería el voltaje de esta fuente de tensión más el voltaje de esta resistencia. Pero esa resistencia la abrimos. ¿Por qué la abrimos? Porque por ella no hay corriente ni hay tensión. O sea, esta resistencia prácticamente no está haciendo mayor cosa. O sea, acá se está cayendo ¿cuánto voltaje? 0 voltios, está cayendo acá. Entonces, este V3 termina siendo el mismo de esta fuente de tensión, pero por el positivo. O sea que este V3, ¿cuánto terminaría valiendo? ¿Cuánto terminaría valiendo ese V3? Los 20 voltios, ¿no? De voltios, eso es correcto. Entonces ya sé cuánto vale V3 y ya sé cuánto vale V2. Entonces, acá lo que decimos, mira, es que el voltaje del capacitor V2 está tocando el terminal positivo y V3 está tocando el terminal negativo. O sea que el voltaje en el capacitor sería V2 menos V3. ¿Listo? Entonces decimos, voltaje en el capacitor sería igual a V2 menos V3. Y V2 era 40 y V3 era 20. Entonces, 40 menos 20 sería esto 20 voltios. Y se obtuvo los mismos resultados que por el método de mallas. ¿Alguna pregunta? Prefiero las mallas. Bueno, ¿alguna otra sugerencia acerca de preferencia? Bueno, deben dominar como los dos métodos como más comunes para resolver este tipo de circuitos. No se confunde con uno, compañero. No, profe, por ahora no. Pero una pregunta en general. ¿Usted nos aconseja, por ejemplo, en un ejercicio qué método utilizar y dependiendo de qué o qué, por ejemplo, no sé, No, pues eso sí, hay ejercicios que yo les digo resuélvanlo y ustedes mirarán cómo lo resuelven. Ustedes mirarán cómo se matan ustedes solitos. O hay a veces que si estoy evaluando un método específico y les digo, este ejercicio me lo resuelven así. Pero eso depende del tipo de examen que ya vamos a tomar. ¿Listo? Yo doy las indicaciones. Puede ser que él diga, esto me lo hacen así o libre, resuelvan como quieran. Utilicen lo que quieran para resolver ese circuito. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. No, bien. Por mi parte tampoco. Bueno,
Vamos a... Estoy trabajando acá con un computador que no es mío, entonces estoy como un poquito incómodo. Bueno, ya esperemos que la otra clase todo fluya con normalidad. Vamos a resolver otro ejercicio a ver si entendieron esto. Van a resolver este circuito como ustedes quieran. El objetivo sería hallar la corriente de esos 3 inductores y el voltaje en esos 2 capacitores. Voy a mirar qué tanto se asimilaron acerca del ejemplo que acabé de dar. Les voy a dar un tiempo. El primero que me lo envíe correctamente tiene puntos adicionales, o sea, va a tener punto adicional en el 15%. Les comenté en la clase pasada que hay puntos que pueden restar, por ejemplo, a la hora de un quiz, a la hora del parcial, como es los apuntes. Y esto, o sea, si ustedes no suben los apuntes, si usted no asiste a la clase, pues van a tener puntos negativos, ¿no? Pero también pueden tener puntos positivos, puntos que sumen. Entonces, este va a ser un punto positivo. O para el primero que lo envíe. O sea... Profe, una pregunta. ¿sí? Lo que pasa es que yo en este momento estoy sin celular y no tengo cómo pues, tomar fotos, no a eso. Entonces, si yo lo hago acá, ¿no le puedo dar más o menos los resultados y cosas así? Porque es que yo no tengo cómo tomarle fotos acá. No, en ese caso no. O sea, pues... Porque no tengo celular. No. No, porque, por ejemplo, alguien lo podría simular, ¿no? Y dar los resultados. ¿Simular tan rápido? Claro. Sí, claro. La simulación sería mucho más rápido que la solución, ¿no? Sí. Ok, está bien. Entonces, la condición es esa, que me lo envíen al WhatsApp. Yo lo reviso. Pues yo reviso... yo ahorita lo resuelvo. Si los resultados nos dan iguales, pues tienen el punto. Ahora, lo pueden enviar varias personas. O sea, si al primero no le quedó bien, miro al siguiente. Si al siguiente no le quedó bien, pues miro al otro y así sucesivamente. Entonces, empiecen a desarrollar este ejercicio. Esto yo creo que lo podría... El tablero ya lo puedo borrar, ¿cierto? No, profe, espera un segundito. Espera. Profe, ¿podría mostrarme la imagen? Sí, ahí está. Ahí está la última parte que hicimos por nodos. Fíjense que realmente estoy escribiendo un poco incómodo y si ustedes miran a veces la lógica que uno escribe es bastante circuito. Sí, o sea, por ejemplo, si ustedes miran, por ejemplo, yo empecé acá la lógica a desarrollarlo así, mire. Y después continúa así, y después continúa así. Entonces, por ejemplo, si yo les publicara esta imagen, alguien que no haya visto cómo empecé a escribir se puede enredar, porque no estoy escribiendo secuencialmente, ¿no? Profe, la del ejercicio que colocó para hacer. Ya lo coloqué. Espera, borro esto y lo pego acá. Esto... Profe, para ese ejercicio es lo mismo que el anterior. Hay que Sí, hallar los lo voltajes. mismo.
hallar los voltajes de los capacitores y las corrientes de los inductores. Quiero mirar qué tanto asimilaron acerca de este ejercicio. Así como lo que va a pasar en este ejercicio, lo voy a decir así como a grosso modo. Por ejemplo, acá este capacitor se va a abrir, o sea que esta malla de arriba, o sea, rama de arriba desaparece, o sea, quito esa malla. Ahora, por ejemplo, cuando abra este capacitor 2, lo que va a pasar es que eso está en serie con esta fuente de tensión de 20 voltios. ¿Qué pasa con esa fuente? Se me va a desaparecer. Y lo que va a pasar es que acá habían como, por así decirlo, 2 mallas, y al quitar esta rama, entonces, ¿cuántas mallas me quedan? Una sola, ¿cierto? Entonces, este capacitor lo que me está haciendo es unirme, por así decirlo, 2 mallas. Me está quitando una malla. Analícenlo, mire, reemplácenlo y vayan borrando las partes que quedan a circuito abierto. Y lo resuelven utilizando bien mallas o bien no. Ya ahorita lo resuelvo. Y miramos qué dudas surgieron, si fueron capaces de asimilar el conocimiento, si fueron capaces de asimilar esto, bueno, el ejemplo anterior. Les doy unos 15 minuticos. Ya dentro de 15 minutos les pregunto cómo van. Cualquier cosa, estoy acá, me pueden hacer cualquier pregunta, más sin embargo voy a silenciar el micrófono. ¿Listo? Estoy atento, estoy acá. ¿Listo? Vale, profe. Vale, profe. El circuito simplificado, o sea, cómo me quedaría en estado estable. Este circuito. Vamos a dibujarlo acá. Estado estable. Bueno, la rama de arriba se me va totalmente, entonces el circuito que me queda es algo así. Acá una fuente de 30 volts. Bueno, acá una resistencia de 10 ohmios. Acá la resistencia de 20. Ahí donde va el otro inductor, 2, también es corto, entonces queda unido así, de esta manera. 30 ohmios. Acá 15 ohmios. Y acá otra resistencia de 25. Y acá una fuente de 50 voltios. Ese debió haber sido el circuito que les quedó en estado estable, ya el circuito simplificado, quitando las 2 ramas. Bueno, vamos a procederlo a analizar. Podemos analizarlo ya sea por mallas, por nodos. Bueno, voy a empezar por mallas. Definimos I1 y 2, las definimos en sentido horario. Y empezamos a hacer la LBK de la malla 1. Entonces la malla 1, esto es, arranco en este punto, 10 por I1, menos 30, más 21, más 31 menos I2, igual a 0. Rompo paréntesis y sumo términos semejantes. Entonces, si uno tiene 10, 20 y 30, eso me daría 60 veces I1. Para I2, 30 por menos I2, eso es menos 32. Y este menos 30 que estaba restando lo paso a sumar. Entonces me queda 30 positivo.
Vamos a mirar ahora la malla 2, cómo me queda. La malla 2, 32 menos y 1 más 15 y 2 más 25 y 2 más 50. Y esto igual a 0. Bueno, rompo paréntesis, entonces de I1 nada más tenemos menos 30 y 1. De I2 tenemos 30 más 15, 45 más 25, 70, ¿cierto? Más 72, y este 50 que estaba restando lo paso a esto a restar, entonces me queda menos 50. Listo, entonces ya como tal tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Lo que procedemos es, por ejemplo, a solucionar ese sistema de dos ecuaciones. Por ejemplo, podemos multiplicar todo esto por 2, ¿no? O sea, por ejemplo, multiplicamos todo esto por 2 con el fin de eliminar el I1. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos todo esto por 2, esta ecuación me da que es menos 61 más 142 igual a menos 100. Y la otra ecuación, 61 menos 32 igual a 30. Y sumamos esas dos ecuaciones. Ahí se me va el I1 y el I2 me quedaría 110 y 2 igual menos 100 más 30, eso es menos 70. Menos 70. Entonces, por lo tanto, la I2 es menos 70 sobre 110, que, bueno, ahí se me cancela 1, menos 7 sobre 11, ¿no? Menos 7 sobre 11. Voy a mirar eso. Voy a ver si puedo acá con la calculadora del celular hacer esa operación. 7 dividido entre 11. Eso da menos 0, aproximadamente menos 0,64 amperios. Ahora, es un consejo que les doy, por ejemplo, muchas veces cuando hacemos operaciones y bueno, este resultado van a depender de otras cantidades. Es bueno que si la cantidad me da menor que la unidad, bajar escala. Generalmente cuando ustedes están en un laboratorio, ustedes miran que por ejemplo, están viendo una corriente y le está marcando, por ejemplo, 0.6 amperios. Ustedes, para mirarlo con más proximidad, le bajan la escala a miliamperios y lo miran con más proximidad, con más detalle, para no perder precisión. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a expresar ese resultado, pero en miliamperios. Acá, I2 en miliamperios sería menos 636,4 miliamperios. Otra cosa que estoy haciendo es que, fíjense que yo estoy redondeando esto de la siguiente manera. Por ejemplo, este número, si yo lo tengo, escribámoslo acá con rojo. Si yo tengo 0,636, hay algunos que esto lo redondean a 0.63, pero si lo redondean a 0.63, están perdiendo 0.06. Acá es una buena práctica, de redondeo, es mirar si el tercer dígito es superior a
a 5, redondeamos al número superior. Si es inferior a 5, redondeamos al número inferior. ¿Entendido? O sea que acá sería una buena práctica redondear esto a 0.64 y no a 0.63. Profe, Sí. esto, lo que pasa es que yo lo resolví, pero a mí me dio 615 negativo, entonces podría, por favor, devolver arriba. ¿Usted lo resolvió qué? Me dio menos 615.38 miliamperios y 2. Usted le dio menos 0.30, ¿qué? 30 y algo. 6.8. No sé si el error radica en esta resistencia de 10 ohmios que me la quitaron. Por ahí alguien me envió, pero me lo envió sin esta resistencia. Me dibujó el circuito sin esta resistencia. A mí me dio menos 615.38 miliamperios y 2. No sé, alguien más. A mí también me dio eso. A mí también me dio eso, pero porque se me olvidó esa resistencia de 10 ohmios. Tal vez le pasó lo mismo y se le olvidó también. A mí Sí, me dio 0.63. Fíjense que, por ejemplo, la primera ecuación es 61 menos 32. Si se le olvidó esa resistencia, esto debió haber quedado como 51. Sí, así me quedó a mí como 51 y todo me quedó mal. O sea, los valores no es que cambien mucho, pero sí cambian. Sí, me quitó esa resistencia de 10 ohmios. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿O continúo? Todo listo. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, continúo acá. Entonces ya hallé I2. Me falta hallar I1. Entonces, de cualquier ecuación, pues cojo y despejo ese... Bueno, vamos a hallar ese I1. Entonces, por ejemplo, de esta ecuación, de esta de acá, por ejemplo, esta que dice 61, puedo despejar, ¿no? Puedo despejar I1 para hallarlo, ¿no? O sea, tengo esta ecuación que me dice 61 menos 32 igual a 30. O sea que 61 es igual a 30 más 32 y este 60 que estaba dividiendo lo paso que está multiplicando lo paso a dividir, ¿no? Está multiplicando, pasa a dividir, entonces 30 dividido entre 60, eso es un medio, o sea 0,5 más 0,5 de I2. I2 ya sé cuánto vale, entonces simplemente vamos a operar ahí. Sería... Voy a ver si puedo hacer eso en la calculadora. Acá tengo el resultado anterior. Lo multiplicaría por 0.5 y restaría, y bueno, y sumaría 0.5. Y eso da 0.18 amperios. En miliamperios eso me da 181,8 miliamperios. Positivo. ¿Listo? Esos debieron haber sido los resultados, bueno, de la solución del circuito simplificado. ¿Listo? ¿Hasta ahí van bien? ¿Cuánto fue que le dio en amperios? No lo escuché. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cuánto fue que te dio el resultado en amperios del I1? El I1 181.8 miliamperios y el I2 menos 636.4 miliamperios. Sí, el miliamperios del 181,8, eso sí lo entiendo, pero en amperios, ¿cómo se leería? O sea, en amperios es 0.18. 0.18 amperios. Fíjense que lo que... ustedes, por ejemplo, en la calculadora, ustedes pueden subir o bajar la escala con una letra que se llama NG.
no sé, por ejemplo, acá en la calculadora, creo que en las calculadoras pues, en las que tengo, esto debe estar así 7, 8, y por acá tiene que haber una letra que se llame NG, si no estoy mal, y acá hay una flechita hacia acá, si no estoy mal. Con esta flechita NG ustedes pueden subir o bajar escala. ¿Qué significa eso de subir escala? Por ejemplo, ustedes realmente, por ejemplo, el resultado que obtienen es 0.18118. Sí. Y entonces ustedes dicen, vamos a bajar la escala, entonces presionan la letra NG. Entonces lo que ustedes están haciendo con eso es correr la coma decimal 3 veces. Entonces ahí está el punto. Entonces lo corro 1, pero lo estoy corriendo hacia este lado. Con la letra NG lo estoy corriendo hacia acá. Acá con el CHNG lo que hacen es aumentar escala. La letra NG disminuye escala. Bueno, disminuir escala. Entonces, lo que ustedes hacen es correr esto, esto y esto, y lo corrieron 3 veces. O sea que este 0,11818, que es lo que se anota ahí, es igual a 181.8 por 10 a la menos 3. Y este 10 a la menos 3 es lo que termina siendo el mili. Por eso coloco miliamperios. Este es el mili. ¿Sí? Profe, disculpe, sí, eso está entendido. Y, por ejemplo, para la parte de los voltajes de los capacitores, usted me escribió que no estaba muy claro en el análisis. Entonces, para saber si está correcto, para explicarle Eso, cómo, ya cómo vamos lo para hizo. allá. Exacto. Ya vamos para allá. Acá ya hemos analizado la corriente. Hasta ahí van bien. Van bien, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, como ya van bien, me voy a regresar acá. Voy a anotar los resultados. Voy a anotar acá los resultados para no tener que estar bajando y subiendo. El I1 da 181.8 miliamperios y el I2 me da menos 636,4, ¿cierto? Alguien me corrige por si me equivoqué. Listo, entonces ya tengo I1 y 2. Vamos a mirar la corriente del inductor 1. La corriente del inductor 1, ¿en qué malla está? En la 1. En la malla 1, o sea que la corriente del inductor 1 termina siendo simplemente I1, o sea que termina siendo 181,8 miliamperios. La corriente del inductor 2, resulta que esa corriente del inductor 2 está en medio de 2 mallas, mire, fíjense esta flechita. Entonces, miramos que la corriente 1 va en el mismo sentido y la corriente 2 iría en sentido contrario, o sea que esto como me queda. I1 menos I2. I1 menos I2. Entonces, ya tengo esto, entonces simplemente es hacer esa operación. Por acá me escriben que el internet se puso mal o no. ¿O está fluido? Pues a mí sí me corre fluido, profe. Eso. Bueno. Profe, una pregunta, ahí cómo fue, perdón, que es que no le pude, no le entendí. Ahí, ¿qué hizo? I1 menos I2, ¿por qué? ¿Por lo que está invertido? ¿Cómo fue que me dijo? La corriente del inductor está acá, ¿cierto? Mira acá donde señalé. ¿Cierto? Sí. Acá está la corriente del inductor. El de 2000 Hz, ahí dice sí. Ajá, lo entiendo. Entonces, si fijamos, esta rama está en medio de la malla 1 y la malla 2. Entonces, miramos que la corriente 1 va en el mismo sentido y la corriente 2 va en sentido contrario. Entonces, ahí termina siendo I1 menos I2. Ah, ya. Listo, profe. ¿Sí? Bueno. I1 menos I2. Listo, entonces
Vamos a hacer esa operación. Si quiere alguien me puede colaborar haciendo esa operación. Es que la calculadora acá que tengo es 180. Sería 818.3 miliamperios. Sí. Punto 2, ¿no? 118 puntos, ¿cierto? Sí, profe. Sí, 818.3. A mí me dio punto 2. No sé. Ahí también me ¿Sí? dio punto 2. Bueno, punto 2, trabajando con los... Bueno, a medida que aproximemos, pues algunos vamos a variar un poquito, pero el resultado va a ser bastante similar. Ya son errores de redondeo. Bueno, ya obtuve la corriente 1, la corriente 2. Ahora, fijémonos que la corriente del inductor 3, ¿qué pasó con esa rama? La abrimos, ¿cierto? Y como la abrimos era porque por esa rama no había corriente. Entonces, ¿cuál sería la corriente del inductor 3? 0. 0, eso es correcto, por eso fue que la pudimos abrir. Entonces, la corriente del inductor 0. Es más, esta ya la sabíamos sin tener que haber resuelto el circuito, por eso la pudimos quitar. Ahora vienen a hacer las LVKs para hallar los voltajes de los capacitores. Entonces, empezamos haciendo la LVK del capacitor 1 y digo que la voy a recorrer en sentido horario. Entonces, fíjense, me paro, por ejemplo, acá y empiezo a recorrerlo. ¿Cuál es el voltaje en este inductor? 0. 0, por eso, bueno, siempre el voltaje en un inductor en estado estable va a ser 0. Sigo recorriéndolo. Me queda más 20 por la corriente que está pasando por esta resistencia. ¿De cuánto es? También da 0. Por 0. Por eso me la quité. Entonces no pasa nada ahí, sigo recorriéndolo y me encuentro con esta fuente de tensión. ¿Por dónde me encuentro esta fuente de tensión? ¿Por el positivo o por el negativo? Por el negativo, profe. Por el negativo, entonces anoto eso, menos 20. Sigo caminando y me encuentro ahí el capacitor y me lo encuentro por el positivo. Entonces anoto eso, más BS1. Y prácticamente iba acá, llego acá, bajo y cruzo, ¿cierto? Y llego a esta resistencia de 25 ohmios, en la cual, si vemos, yo estoy caminando hacia allá. Pregunta, en esta resistencia de 25 ohmios, en el circuito simplificado, ¿cuántas corrientes están pasando? ¿Cuáles corrientes de malla están pasando por esa resistencia de 25 ohmios? La I2. La E2, ¿cierto? Pero vamos en sentido contrario como hallamos esa I2, porque la hallamos en sentido horario, ahí en ese circuito, o sea que el recorrido que nosotros hicimos va así, y nosotros estamos caminando así. Entonces, como va en sentido contrario, le colocamos ese símbolo, menos I2. 25 por menos I2. Y lo mismo va a pasar con esta resistencia de 15 ohmios. Sería más 15 por menos I2, la mismo caso. Seguimos caminando, nos encontramos con esta resistencia de 20 ohmios y esta resistencia de 20 ohmios está pasando ¿qué corriente? I1. I1, ¿cierto? Pero en sentido contrario, ¿cierto? Ahí sí se le cortó un poquito, se le cortó el internet. Entonces sería más 20 por menos I1. Y ahí terminé de hacer la LVK, ¿cierto? Entonces ahí terminé, igual a 0. Ahora, como ya sabemos cuánto vale I1 y vale I2, pues simplemente vamos a resolver. 0 más 0, esto me queda menos 20. ¿Alguien me está haciendo alguna pregunta? Que lo escuché muy preguntado. Sí, profe, que si la corriente del inductor no se toma, la de la malla 1 allá a la izquierda, para la LVK. Espera, no lo estoy escuchando muy bien. ¿Me puedes repetir? Profe, que si la corriente del inductor no se toma, la IL1.
Pues estamos haciendo LVK, estamos mirando los voltajes en cada elemento, ¿cierto? Entonces, estamos mirando el voltaje acá en este inductor, que los voltajes en todos los inductores es 0, por eso coloqué acá 0. Por ejemplo, el voltaje en este inductor es 0, por eso pude cambiarlo por un corto, ¿no? Entonces, por eso estoy diciendo LVK. Entonces, el voltaje en las resistencias es resistencia por corriente. Entonces, como sé las corrientes, pues hago esto. Por eso es que siempre hago esto. Y el voltaje en las fuentes de tensión siendo normal, el valor que tengan. ¿Era eso? ¿Sí? Sí, profe, entendido. Bueno, listo. Entonces prosigo. Entonces multiplico 25 por I2. I2 es 636 miliamperios. 636.4. Esto da 15.91. Esto da acá positivo. Regreso acá. Más 15.91. Vamos a mirar la otra operación. Profe, una pregunta, ¿por qué le dio más 15.91 no debería ser negativo? Es que la I2 era negativa, menos 636. Entonces, menos por menos me da... Sí, ya pillé. Este da 9,55. Y este sí va a darme negativo. Que sería 20 por 181 miliamperios. 181. Este da menos 3.74. Este sí da negativo. Menos 3.64 igual a 0. Y ahora sí sumo todo. Sería menos 20 más 15.91 más 9.55 menos 3.64. Y esto da acá positivo 1,82 más BC1 igual a 0, o sea que BC1 termina siendo menos 1,82 voltios. De esa manera yo BC1. ¿Hasta ahí van bien? Profe, disculpe, y si lo analizamos de forma nodal, así como yo lo hice, no sé si sea correcto o si de... ¿Usted lo resolvió por nos? Sí, hice un análisis nodal como más cortico que eso, pero entonces yo creo que debería ser válido. Si llegamos al mismo resultado, sí es totalmente válido. Ya ahorita se lo resuelvo por nos. No me preocupe. No, entonces era para comentarle cómo lo hice rápidamente, porque... Pues, Espéreme, ya lo resolvemos por nodos y ya cuando lo resuelva por nodos aclaro dudas. Listo, prosigo. Vamos a mirar la LVK para este capacitor 2. Resulta que este capacitor 2, si lo colocamos acá en el circuito simplificado, estaría en medio de la malla 2, ¿no? O sea, entonces, acá podemos hacer o bien una LVK por el lado izquierdo o bien una LVK por la derecha. O sea, puedo hacer la LVK por la izquierda o por la derecha. Por donde quiera que lo hagamos, me tiene que dar el mismo resultado. Entonces, voy a correr acá. Y vamos a hacer esa LVK al capacitor 2 por la izquierda primero y ahorita lo hago por la derecha, ¿no? LVK del capacitor 2 por la izquierda. Y la voy a hacer en sentido horario. Entonces, de esa manera, yo me pararía, por ejemplo, en este punto y empezaría a recorrerla en sentido horario. O sea, yo la empiezo a recorrer así. Empiezo a subir. Entonces, ahí me encuentro una resistencia de 30 ohmios. Por esa resistencia de 30 ohmios, ¿cuántas corrientes están pasando?
La Y uno y I2, ¿cierto? Entonces, miramos quién va en el mismo sentido y quién iría en sentido contrario. ¿I2 es positiva o negativa? Bueno, I2 sería positiva y I1 sería negativo. Fíjense que nosotros lo estamos recorriendo así, mire. Y acá la I2 va en el mismo sentido y la I1 iría en sentido contrario. Entonces, por eso es 32 menos I1. Sigo caminando, me encuentro con este inductor, pero ese inductor no tiene voltaje, está en estado estable. Sigo caminando, me encuentro con esa resistencia de 15. Por esta resistencia de 15 está pasando I2. Miremos si estamos caminando en el mismo sentido o en sentido contrario. ¿Estaríamos caminando en el mismo sentido o en sentido contrario? Vamos caminando así. ¿Va en el mismo sentido? Sí, en el mismo sentido, ¿no? En el mismo sentido. Sí, en el mismo sentido. Entonces sería 15 por I2. Me encuentro este voltaje en el capacitor 2, entonces anoto eso, más BC2. Y me encuentro ahí la fuente de tensión, que sería, me la encuentro por el positivo, más 20, igual a 0. Ya como tal, resuelvo paréntesis, resuelvo, bueno, las operaciones ahí, y miro qué resultado obtengo. Entonces, ¿alguien me puede dictar, por ejemplo, cuánto da esta operación? 32 menos I1. Esto tiene que dar un valor negativo, porque I2 es negativo y 1 era positivo, tiene que ser negativo. ¿Alguien me puede hacer esa operación en la calculadora? Profe, qué pena, ¿de qué es ese 20? Que me perdí ahí. De esta fuente de tensión, mira. ¿De cuál? Que no hay. Hice el recorrido así de esta malla. ¿Sí? Ok. Hice el recorrido así. Ah, sí. Vale, profe, gracias. ¿Cuánto da el resultado de esta operación? Menos 13, profe. Menos 13.6. Menos 13,6, ¿cierto? ¿Cuánto da? Eso también tiene que dar negativo. Profe, qué pena esta pregunta. Entonces, o sea, ahí el 15 solo llevaría una corriente, la del... Sí, claro, mira, acá solamente hay una corriente en esta resistencia 15. Miren el circuito simplificado. Ah, solo es en ese que se hace el... 9.5, profe. Esto menos 9.5. Bueno. Y más BC, 2 más 20, igual a 0. Listo, entonces sumamos todo eso. ¿Cuánto nos da? Uy, espérenme, creo que de acá es 3.1. No. Entonces, espera y rectifico que es... La primera me equivoqué, es 24. Menos 24, Menos sí, 24, punto 546 o cómo? Menos 24, ¿cómo qué? Menos 56. 24,50. Puede poner 55, ¿no? Sí, 55. Ah, listo. Menos 24. Ahora sí, ¿cuánto es? 33. 33. Uy, eso debería dar cercano a 14. Menos profe, 14,05. Sí, 14.05 aproximado. Menos 14,05 más BC2 por 0. O sea que BC2 es igual a 14,05 voltios. Eso por ese lado. Ahora, si lo hacemos la LVK acá por la derecha, del capacitor 2,
nos tiene que dar exactamente este mismo resultado. Entonces voy a empezarlo a recorrer acá. Entonces me encuentro que esa fuente me la encuentro por negativo menos 20. Este capacitor me lo encuentro acá por el negativo menos BC1, menos BC2, perdón. Y acá esta resistencia me la encuentro que sería 25, pero miramos que ahí está pasando I2 y estamos caminando en el mismo sentido, o sea que sería 25 veces I2. Y más 50, igual a 0. O sea que BC2 lo paso a este lado, bueno. Este menos 20 más 50, eso da 30. Más 25 y 2, eso debería ser igual a BC2. Y si hacemos esta operación, tiene que estarme dando este 14 punto algo. O un resultado bastante parecido. ¿Listo? Ahí tenemos, pues, a medida que redondeamos, pues, tenemos un poquito de variación de cifras significativas. ¿Listo? Y ese es el resultado ahí por mallas. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Continúo? Profe, qué pena, es que yo lo simulé, mientras estaba explicando yo lo simulé, y ahí dio diferente. ¿En cuál dio diferente? En el capacitor 2. ¿Cuánto le está dando? Da 33.1, por eso dije 33. Yo rectifiqué todo quedó bien. O sea, todo dio exactamente menos el capacitor. ¿Sería que conectó la fuente al revés? ¿O sí le conectó esta fuente? O sea, el voltímetro lo tiene que colocar acá. Así exactamente conectado, sí señor, el más arriba y el menos abajo. Si quiere me puede enviar esto, una foto, pero yo creo que es que yo salí de la casa y yo revisaría eso, pero en la noche. Envíenmelo y lo miramos, o miramos eso con más detalle en esto en las teorías. De todas maneras yo le respondo, o sea, envíeme eso y ¿en qué programa está simulando? No, profe. Bueno, aquí yo utilicé Proteus, pero o sea, me dio todo igual menos ese, profe. Solo ese que no dio igual. Si no está dando, es posible que en la fuente, esta fuente no sé si la esté conectando. Mire, profe, si por ese lado. Pena, profe. Encontré un error aquí en el Proteus aquí y yo lo soluciono. Qué pena, profe. Listo. Profe, en cambio a mí, yo lo hice haciendo un análisis por otro camino que yo no sé, yo pienso que es válido y también me da diferente. Listo, ya lo resuelvo. Vamos a resolverlo acá por nodos. Por nodos, fíjense que ¿qué nodos nos interesa conocer el voltaje? Si yo tomara la Tierra, por ejemplo, acá, me interesaría conocer el nodo acá, el nodo 2 y este nodo de acá, 3. Me interesaría conocer el voltaje de esos 3 nodos. Dado de que el nodo que a mí me interesa, el nodo 1 y el nodo 3 son nodos secundarios, puedo, por ejemplo, hacer la LSK acá en el nodo 2 y después sí hallarlo en los otros nodos para no tener que resolver un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Entonces voy a proceder a hacer, voy a analizar el nodo 2 y después sí hago... No, después sí hago después sí hago los otros nodos. Entonces voy a empezar haciendo la LSK en el nodo 2. Donde tengo la visual, voy a trabajarlo acá, por nodos. Voy a trabajarlo con otro color para no confundirlo ahí. Entonces, haciendo la LSK en el nodo 2, me queda esta corriente B2 y resto todos los voltajes que me encuentran en el camino, o sea que sería B2 menos 30 sobre la sumatoria de estas dos resistencias, ¿cierto? Que es la impedancia total, 20 más 10. Acá, B2 menos 0 sobre 30. Y acá sería
B2 y resto todos los voltajes que me encuentro en camino hasta llegar a tierra, entonces sería B2 menos 50 sobre la sumatoria de estas dos resistencias, que sería 15 más 25, igual a 0. Ahí ya analicé el nodo 2. Profe, ese también lo tenemos que copiar. Es que yo me guío mejor con el primero, entonces, o sea, no veo la necesidad de copiar este, o lo tenemos que copiar también. Pues en parte es mejor dibujarlo para no enredarse, porque usted ha simplificado cosas, ha quitado cosas, después sí se regresa para poder analizar el otro circuito, porque por ejemplo hay ramas que desaparecieron. Por ejemplo, esta fuente de 20 voltios desapareció, ¿no? O sea, ya no está... Desapareció, ¿no? Entonces, como desapareció, pues no está haciendo nada ahí en el circuito. Esta fuente de 20 voltios. Toda esta rama desapareció. O sea, el circuito es buena práctica. O sea, no le cuesta nada mirar el circuito simplificado. Eso le da una mayor visión, al menos de que ya usted tenga como una visión bastante avanzada, pero por el momento, si no ve el circuito claro, sí es una buena práctica dibujar el circuito simplificado. Con eso usted mira el análisis como con más detalle, porque, por ejemplo, alguien podría enredarse, no, es que acá este nodo está conectado a una fuente de 20 voltios, pero eso no está pasando, porque esa fuente quedó a circuito abierto. Profe, una pregunta. Qué pena. Bro, yo sé que sería algo tarde preguntar esto, pero pues ahorita me surgió la pregunta. ¿Su merced por qué motivo fue que simplificó la parte de arriba? Ahí en donde tiene el circuito estable simplificado, ¿por qué fue que quitó la parte de arriba? Ahí donde dice 20 voltios. Sobre el circuito abierto y todos esos elementos están en serie. Y al estar en serie, pues, listo, profe, gracias. De corriente. Profe, ya el programa me dio, era error mío, qué pena ahí. Bueno, listo. Me he confundido. Listo, ya esto lo soluciono acá por nodos, lo pueden simular, tiene que dar lo mismo que la solución. O sea, esta teoría es una teoría bastante sólida y debe predecir tanto las simulaciones como si montáramos el circuito físicamente, nos debemos estar observando estos resultados. Bueno, continúo. ¿Cuál fue el resultado, profe? ¿Me recuerda el del BC2? Bueno, continúo acá. Entonces, estoy haciendo el análisis del nodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo acá multiplicar todo por una constante para desaparecer los denominadores. Entonces, voy a multiplicar todo por 120. Entonces, si lo multiplico todo por 120, 20 más 10 sería 30. 30 dividido entre 120, ¿cuánto me da? 4, ¿cierto? Entonces, esto me queda 4B2 menos 30. 120 dividido entre 30, eso me da 4B2, ¿no? 30 dividido entre 120, no, esto es 15 más 25, 40. 40 dividido entre 120, eso es 3. Bueno, entonces rompemos paréntesis. 120 4B2 más 3B2 menos 150 igual a 0. Sumamos, entonces 4 más 4, 8 más 3, 11. 11B2 menos 270 igual a 0. O sea que B2 es igual a 270 sobre 11. Ahora hacemos esa operación. $24.54. 24.54. Bueno, 24.55 aproximadamente. 24,55 voltios. Ya con ese primer voltaje, el B2, podremos hallar las corrientes de los inductores. Vamos a mirar
realmente esto nos tiene que estar dando igual que por mayos. Entonces, por ejemplo, la corriente del inductor 1 es la corriente acá, de esta malla. Pero fíjense que nosotros lo analizamos por nodos, entonces nosotros analizamos todo esto. Entonces es la corriente que parte de tierra y busca el nodo 2. O sea que sería 0 y el resto de los voltajes que me encuentren en el camino. Menos, pero esta fuente la encuentro por negativo, sería menos 30. Menos B2 sobre la sumatoria de estas dos resistencias. Entonces, esa corriente del inductor 1 debería ser 0 menos 30 menos B1 sobre la sumatoria de las dos resistencias, 20 más 10. O sea que esto termina siendo 30 menos B1 sobre 30. Y bueno, ya, perdón, B1 no B2. Ya corrijo esto. Esto es B2. Y eso me tiene que dar esta corriente 2. Bueno, vamos a hacerlo. 30 menos 24.55 y eso lo divido entre 30. Y eso me da 181.6 miliamperios, ¿cierto? Que es bastante similar a la otra corriente que obtuvimos, ¿no? La corriente del inductor 2. Vamos a ver qué es la corriente del inductor 2. La corriente del inductor 2, miremos en el circuito simplificado, es la corriente acá que pasa por esa resistencia de 30 ohms, ¿cierto? Mire, parte acá en nodo 2 y llega a tierra. Entonces, ¿cómo me quedaría esa corriente del inductor 2? ¿Cómo me queda esa corriente del inductor 2? B2 menos 0 sobre 30, ¿cierto? O sea que sería coger 24.55 y dividirlo entre 30. Y eso me da 818.3 miliamperios, ¿cierto? Si empezamos a comparar acá con los resultados de mallas, nos están exactamente bueno, o sea, nos da acá una variación, pero es por cifras significativas. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, profe, estoy bien. Vale, listo. Entonces ya llamamos los voltajes de los capacitores. Ya, por ejemplo, podríamos hacer averiguar la corriente de esta rama, que sería B2 menos 50 sobre 40, y hacer el proceso totalmente igual como lo hicimos acá. La otra forma que tenemos cuando trabajamos con nodos es averiguar, por ejemplo, los voltajes acá anuales que les marqué, que son voltajes de nodos secundarios. Este nodo 1 y, por ejemplo, marquemos ese nodo 1, este es un nodo 4, pero V4 terminaría siendo directo. Bueno, entonces vamos a averiguar, por ejemplo, este nodo 1 para poder hallar el voltaje en el capacitor 1. Entonces, para hallar este B1, mire, lo que hacemos es esto, B1 menos 30 sobre 10 más B1 menos B2 sobre 20. Esa sería la ecuación del nodo 1. Voy a escribirla acá. Continúo con rojo. Nodo 1. Entonces sería B1 menos 30 sobre 10 más B1 menos B2, que es menos 24.55. Sobre 20 y esto igual a 0. No sé si es 20, sí. Es que como no tengo la visual, se me está haciendo como un poquito borroso esto. Bueno, entonces ya tenemos ahí, y la única incógnita que tenemos es B1, por eso les dije que
era preferible resolver el nodo principal y ya después los otros ya salen sin tener un sistema de ecuaciones alineado, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, multiplicamos todo por 20. Entonces esto me da 2b1 menos 30 más b1 menos 24.55 igual a 0. Entonces esto es 2b1 menos 60 más b1 menos 24.55 igual a 0. Sumamos los b1, eso me da 3b1 menos 84.55. Se me va a descargar el computador. Espérame un momento y coloco el cargador. Busco por acá. Bueno, regreso acá y entonces este B1 me termina siendo 84.55 dividido entre 3. Y eso es 28.18 voltios. Listo, ya con este B1 yo puedo hallar ese voltaje en el capacitor 1 de la manera que ustedes sacan una ecuación de rama. Si ustedes saben acá el voltaje B1, acá ustedes saben el voltaje B1 y tienen que llegar hasta acá. O sea, tienen que partir de 1 y tienen que llegar a 4. Entonces, pueden partir de 1 y llegar a 4 o de 4 llegar a 1. Entonces, si parten del nodo 1 sería B1 y resto los voltajes que me encuentren en el camino. Entonces, acá no tengo voltaje, acá no tengo voltaje. Resto este voltaje acá, entonces sería menos 20. Fíjense que me lo estoy encontrando por el terminal negativo, ¿no? Por eso es que esto termina siendo menos 20. Este lo encuentro por el positivo, entonces este sí termina siendo menos BC1. Y resto este voltaje acá, menos B4, igual a 0. Ya sabemos que B4 es igual a 50, ¿no? Es un nodo directo. Entonces, mi intención era hallar BC1. BC1 termina siendo B1 más 20 menos B4. Ese es el B1. Voy a copiar esto y voy a cortar esto. Me falta un mouse. Bueno, se supone que esto no se tiene que tocar acá. Vale. Entonces, acá simplemente reemplazar los valores. B1 es 28.28. Entonces, esto sería voltaje BC1 es 28.18. Este sería más 20. Y este sería, el B4 es un nodo directo que es el de la fuente de 50, entonces sería menos 50. Y ese BC1 termina siendo
menos 1,82, si no estoy mal. Que es el mismo resultado que se obtuvo por mallas, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ah, ya entiendo, profe. O sea que B1 no es 30 por el hecho de que entre el nodo de referencia y la fuente está una resistencia de 10 ohms. Espera, repítame la pregunta. Miremos el circuito. Es decir, que sí, es que yo estaba tomando a B1 como si fuera igual a 30, por eso me daba 0. No es igual a 30 porque acá hay una fuente, hay una resistencia de 10 ohms. Si usted quita el B1, si usted quitara esa resistencia de 10 ohms, pues sí sería 30 voltios, pero por eso no, o sea, les dije que algunos la quitaron creo que por mallas, ¿no? En este caso sí, por ejemplo, en este caso sí es 50 voltios, pero en este caso no, porque está esa resistencia de 10 ohms. Bueno, ya como tal, se me está terminando el tiempo. De todas maneras, empezamos un poquito tarde, les pido disculpas. Voy a terminar el ejercicio para no quedar a medias, ¿sí? Voy a terminar este BC2. Para hallar este BC2 es importante hallar el nodo 3. Para hallar ese nodo 3, esa es la siguiente ecuación. B3 menos B2 sobre 15, B3 menos B4 sobre 25. O sea que esto me queda así. Nodo 3. B3 menos B2. B2 es 24.55 sobre 15 más B3 menos la fuente, menos 50 sobre 25, ¿cierto? Y todo esto igualado a 0. De ahí, podemos despejar el B3. Entonces, por ejemplo, multiplicamos todo por 75. Y esto me queda 5 que multiplica B3 menos 24,55 más 3 que multiplica a B3 menos 50 y esto igual a 0. Esto da 5B3. Bueno, vamos a hacer esa operación acá. 5 por 24.55, eso es 122.75. Más 3B3 menos 150. Igual a 0, o sea que esto sumo los B3, 8B3, y sumo esto menos 272,75, ¿no? Igual a 0, o sea que B3 sería igual a 272,75 sobre 8. Dividido entre 8. Y eso da 3409 voltios. Ya como tal, ya tenemos B3, entonces ya el voltaje en el capacitor 2 sería fácil hallarlo, o sea, porque mira, fíjense que el B3 lo toca por el positivo y acá estaría tocando esta fuente por el negativo, o sea que sería B3 menos esta fuente acá, menos el valor de 20, o sea que el voltaje en el capacitor 2 sería B3 menos 20. Sería 14.09. 14.09. Y si vemos es un resultado bastante similar al que se obtuvo por mallas. Lo que está variando muchas veces es que a medida que redondeamos, pues esto... a medida que redondeamos, pues varía algo de cifras significativas, pero si ustedes lo resolvieron por nodos, lo resolvieron por mallas, debemos estar obteniendo el mismo resultado. ¿Alguna pregunta? Creo que yo sí tengo una duda.
Sí. Ahí no se toma el signo de la fuente, sino el del capacitor, al momento de tomar el 20. Para el capacitor 2. Tiene más o menos, sí. O sea, Fíjense una cosa. Veamos el circuito acá con más detalle. Me interesa hallar el voltaje en el capacitor 2. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si ustedes colocaran esto como un nodo 5 y acá estará en la Tierra, porque todo tiene que estar en función de la Tierra, este V5, ¿cuánto valdría? V5 valdría 20 voltios positivo, ¿cierto? Entonces, si yo conozco el voltaje acá, que fue el voltaje del nodo 3 que yo hallé, el nodo 3 lo toca por el positivo y este V5 lo toca por el negativo, o sea que ese voltaje en el capacitor 2 termina siendo V3 menos V5, o sea, V3, que es 34 voltios algo, menos este V5 que es 20 voltios y de ahí obtenemos el mismo valor. ¿Sí? Esa era la pregunta. sí, señor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Uy, esto se me volvió pequeño. Profe, en mi caso que yo lo hice primero por mallas y después en la parte de hallar los voltajes, pues hice el análisis nodal así por resta de voltajes, porque me pareció más rápido. Soy libre de escoger, ¿cierto? Primero un método y después de otro. Sí, pero, o sea, siempre y cuando, por ejemplo, ese análisis sería siempre válido siempre y cuando, por ejemplo, tuviera los nodos fueran directos. En este caso no eran nodos directos. O sea, si el análisis está bien, pues usted puede hacer combinaciones de métodos y puede hacer eso, pero siempre y cuando el análisis esté bien. O sea, lo importante es analizar bien el circuito. Sí, por ejemplo, en el que yo le envié la foto me había quedado mal por el tema de que no incluí la resistencia, pero de resto, al incluir la resistencia ya lo corregí y pues me dan los mismos resultados. Listo. Entonces, si el análisis está bien, pues es totalmente válido. No importa el camino que ustedes tomen, el resultado es totalmente válido. No sé cómo hago acá para agrandar. Es que creo que estoy... Control ruedita no le sirve. Es que estoy sin mouse, estoy con el touchpad, estoy con un portátil. Ah, entonces va a acercar como si fuera un celular. Le está dando doble clic, ya. Bueno, de todas maneras, alcanzaron a tomar apuntes, ¿cierto? Y alcanzaron a resolver dudas. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes saben que la asistencia es los apuntes. Bueno, no sé. Bueno, Profe, una pequeña aquí pregunta acerca de los apuntes. ¿Estos ¿Sí? tienen que tener absolutamente todo o solo las anotaciones que uno va haciendo? Porque Eso también iba a preguntar. No, desde que son sus apuntes, ustedes son los que se entienden. Realmente esto lo hago es como para pedir evidencia. Si ustedes por ejemplo, intentaron resolver el ejercicio y ven que, por ejemplo, hay muchas cosas que yo hago como manera de explicación o, por ejemplo, hago varios pasos y ustedes ya están entendiendo lo que yo estoy haciendo, que estoy despejando y eso, pues ustedes entienden, o sea... Yo más que nada lo pregunto porque, un ejemplo, los apuntes míos no van a ser igual a los del compañero Álvaro. Ya, a eso me refiero. Pues sí, o sea, por ejemplo, cuando yo les di el espacio para que ustedes lo intentaran hacer, me imagino que no quedó exactamente igual como yo lo resolví. O sea, por ejemplo, el sistema de ecuaciones, por ejemplo, no lo resolvieron así como yo lo resolví, por ejemplo, el de mallas. Entonces, los apuntes no quedaron iguales. Profe, cuando vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿podemos usar directamente la calculadora? Sí, ahorita sí. ¿Y en quizzes y parciales? También. Ah, también.
Bueno, o sea, si estamos trabajando en DC, en AC no van a poder hacer eso. No, sí, claro. Profe, ¿para estos apuntes sube otra asignación o es la misma de la clase 1? No, para eso activo otra asignación, pero tengo que llegar a la casa. Ok, profe. Sí, es que me tocó salir para donde un amigo, porque es que realmente en mi casa no hay internet y estaba esperando que llegara. Por eso estas son las horas y todavía en clases. Espero que, bueno, o sea, son cosas que salen de lo previsto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Mire, yo les voy a subir un taller. Ese taller no es obligatorio que lo hagan, es para que ustedes practiquen. Ahí tienen las respuestas. Se los subo más tarde en el Teams. Practiquen. Si quieren, nos podemos ver en hora de asesoría. Ya la otra clase hacemos otros ejemplos y bueno, esto es estado estable. De esta manera es que se resuelven circuitos con corriente directa en estado estable. De esto ya hago quiz de hoy en 8, entonces vayan practicando para ese quiz. Intenten desarrollarlos